Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, de nuestro país vecino, con cerca de un 56% de los votos. Justamente ayer, domingo 19 de noviembre, se desarrolló este proceso eleccionario que da por vencedor a esta opción, la nueva cara también que se sumaba en este contexto político para Argentina. Queremos hablar de esta materia, analizar también las implicancias para Chile, porque sí, desde aquí nos miramos el ombligo nomás, pero es que es bueno saber qué es lo que va a ocurrir también con las relaciones internacionales. El profesor académico del Departamento de Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y doctor en Historia además, Mauricio Rubilar, nos acompaña. ¿Cómo está, profe? Muy buenos días, un gusto saludarte, Camila Luis. Bueno, prometió recuperar la senda del progreso y volver a ser uno de los países más ricos del mundo, dijo Milei. De alguna manera se acabó de alguna manera claro, la Fue la palabra miseria. que ocupó, sí. Exactamente. Profe, pero vamos de lo general a lo particular. Sabemos que incluso él en su discurso agradeció a los fiscales que defendieron los votos. Era un tema que ya se estaba anunciando, de corrupción, ojo con aquí, con el tema del sistema electoral también. ¿Cómo se toma que un integrante del gobierno, candidato presidencial que estaba en esta papeleta con Milei, antes de cualquier cómputo, antes de cualquier información oficial, saliera a dar declaraciones felicitando a Javier Milei por su triunfo? No sé si le hizo un gran favor al sistema electoral de Argentina. Partiendo desde ahí, profe, desde lo general a lo particular, ¿cómo se toma eso? Sí, son estas cosas de la fauna latinoamericana, ¿cierto? Que muchas veces ah, nos toca observar y también vivir como sociedades, del punto de vista, claro, de pasar por sobre, ¿cierto? Los mecanismos oficiales establecidos, los servicios electorales, ¿cierto? Que son los que dan la información, se supone, para evitar las especulaciones, para evitar cierto lo malo entendido. Claro, Massa pasó por sobre eso, se adelantó, naturalmente estaba muy bien informado, Claro. la habían informado con antelación, el escenario era el peor que podía, cierto, presentarse, y por tanto, claro, tuvo este acto, cierto, de reconocer el triunfo antes incluso que lo hicieran los organismos oficiales. Entonces, eso ya te habla un poco de estas culturas políticas como en este caso la de Argentina, ¿cierto? Que lo hemos visto en estos últimos meses y en estos últimos años desde el punto de vista de cómo, ¿cierto? Se estructura la política en nuestro país vecino. Pero ahí, perdón, profe, ¿no queda en entredicho también precisamente el proceso electoral de Argentina? Entendiendo que, claro, aquí hay una información privilegiada también que tuvo antes que cualquiera. No había ningún cómputo oficial, a diferencia de lo Claro, que pasa en nuestro país, donde se supone que el CERVEL es un órgano autónomo que obviamente no entrega esto a ninguna persona finalmente. Y estamos así hablando de un es. candidato que pertenece al gobierno. ¿Cómo se toma eso también? Bueno, el comentarista argentino obviamente no, por un lado se sorprendían, pero por otro lado también lo entendían como, ¿cierto? Eh, la demostración, ¿cierto? Como la política argentina y en este caso el poder en Argentina se maneja con otros códigos, ¿ah? Con otras culturas. Entonces, efectivamente, esto uno podría verlo como un cuestionamiento ¿cierto? A la operatividad del sistema en términos, ¿cierto? De su legalidad, pero mira, hay que entenderlo un poco dentro de lo que son estas lógicas muy irracionales, ¿cierto? De las culturas políticas como lo que ocurre en este caso en Argentina. Sí, profesor, bueno, preguntarle también por lo que va a ocurrir ahora con esta transición de la que habla particularmente Sergio Massa, ¿cierto? El candidato que queda en segundo lugar, que pierde las elecciones y que además actúa hoy día como el ministro de Economía del país. Él señala, y ya ha trascendido los medios de comunicación argentinos, que se va a tomar licencia. En sus palabras, ¿cierto?, para facilitar esta transición. Va a ser Peche, si no me equivoco, el presidente del Banco Central argentino, Miguel Ángel Peche, Mm. quien va a liderar este proceso de transición. ¿Cómo lo podemos evaluar? Es una figura bastante particular que no sé si se ha dado en nuestro país, al menos, a donde haya un ministro en ejercicio, ¿verdad?, que haya perdido la elección y que finalmente por eso también tenga que, de alguna manera, dar un paso al costado. Claro. Sí, efectivamente, recordemos que Massa, bueno, aquí hay que entender un poco la lógica, ¿cierto?, del mundo peronista, ¿ah? Del mundo peronista kirchnerista. ¿Ah?
recordemos que la gran figura, ¿cierto?, del peronismo kirchnerista es Cristina Fernández, que ha estado muy silenciosa, naturalmente, igual que el presidente Fernández. Por lo tanto, Massa es el que evidentemente estaba expuesto a toda la crítica política por ser el candidato, pero además por ser el ministro de Economía, o sea, el principal responsable del manejo económico. Digámoslo también directamente, ¿cierto? El responsable del desastre económico de Argentina, es el que administra la economía. Entonces, claro, es una manera de retirarse y en estos pocos días del cambio de mando, porque es muy breve el periodo, ¿cierto? El 10 de diciembre ya Milei va a asumir la presidencia. Es una manera también de retirarse de la primera línea, a evitar, ¿cierto?, los mayores costos políticos y de alguna manera dejar ahí solo al presidente Fernández, que había estado muy ausente, ¿cierto?, prácticamente desaparecido estos últimos meses. Por lo tanto, ¿cierto?, bueno, son estrategias que utilizan los políticos, en este caso Massa, para evitar, ¿cierto?, mayores costos después de esta contundente derrota que ni siquiera Milei se la esperaba, el triunfo tan categórico, y que nos habla, ¿cierto?, de un fenómeno extraordinario desde el punto de vista de la historia política de la Argentina. Yo creo que esto también hay que destacarlo mucho. En más o menos 40 años, ¿cierto?, de sistema democrático en Argentina, desde la época de Alfonsín, ¿cierto?, que no se veía un fenómeno de estas características en la política argentina. Creo que es muy importante destacar eso, además por lo que significa como fenómeno político. Es un, es un gesto de la ciudadanía mayoritaria argentina, ¿cierto?, de rechazo fundamentalmente a una forma de administrar la política y el Estado, y una apuesta muy, ¿cierto?, con gran incertidumbre, una apuesta a una visión completamente distinta, radical incluso, se podría decir. Sí, claro, un partido político también nuevo que nunca había tenido obviamente una participación política, eso también da cuenta de lo que pasa en el mundo, lo hemos visto en otros temas, donde también la ciudadanía muchas veces elige el mal menor obviamente rechaza lo convencional y obviamente da paso a este tipo de ideas finalmente que obviamente vamos a ver cómo se van desarrollando, porque él fue bastante fuerte, bueno, durante toda su campaña, pero también en su discurso, finalmente no hay vuelta atrás, todo con la ley, nada sin la ley, y me llamaba la atención también, profesor, bueno, estamos hablando casi de un 10% del país argentino que está sumido en la extrema pobreza, en la indigencia, o sea, estamos hablando del 10% de Argentina, que es un número mucho más grande que en nuestro país. El tema, por lo menos, que más del 50% de las personas están viviendo en la pobreza también, y eso va aumentando, una inflación cerca del 140%, en fin. ¿Cómo se aborda también esta sensación que tienen los argentinos? Porque ayer escuchaba muchas entrevistas y era lo que más se repetía, es que este no va a robar. Ahora vamos a poder hacer lo que queramos. El concepto de la privatización también, a propósito de todo esto que es mucho Estado, obviamente Argentina, y terminó estando con estos números. ¿Cómo se va viendo eso también con respecto a quienes viven del Estado durante tantos años? Vivirán bien o mal, ahí cada uno lo verá, pero finalmente viven del Estado. Una educación que es gratuita los años que quieran. ¿Cómo se va a ir abordando esos cambios sociales también, profesor? En el proyecto político de Milei, proyecto político económico, uno de sus grandes ejes, ¿cierto?, es buscar modificar profundamente. Él habló ayer de cambios estructurales. Hay varios conceptos que son importantes, ¿cierto?, de rescatar del discurso de ayer, que los ha venido repitiendo naturalmente durante la campaña y con mucha pasión, ¿cierto?, con mucha fuerza, como es la personalidad del actual, ¿cierto?, presidente electo. Pero hay conceptos claves. Cambios estructurales. Cuando se dice cambios estructurales, son cambios que tienen que ver con modelos de desarrollo. Pasar de un modelo de desarrollo donde el Estado, ¿cierto?, en Argentina, históricamente desde el peronismo clásico, o sea, desde los años 40, ha sido el eje clave del desarrollo económico, ¿cierto?, de las políticas de asistencialismo social, donde naturalmente ese predominio del Estado dio origen a todo un
¿cierto?, una cultura política en Argentina, por ejemplo, sindicatos poderosos, cooptados por el peronismo hasta el día de hoy. Entonces, cuando habla de cambios estructurales se refiere, ¿cierto?, a cambiar primero esa cultura política y segundo, cambiar un modelo de desarrollo económico. Entonces, ayer otro concepto que utilizó, también hay que tenerlo muy presente, es cambios o transformaciones sin gradualismo. Y eso es un concepto muy potente en términos de, por lo menos, el proyecto político. Otra cosa, ¿cierto?, es cómo lo vamos a ir viendo y se va a ir desenvolviendo esto ya en el poder, pero por lo menos en el discurso, ¿cierto?, hay una idea de que aquí tiene que venir cambios radicales en la sociedad argentina. Evidentemente esos cambios radicales involucran un cambio del modelo económico, o sea, una economía más abierta, más liberal, una economía donde la iniciativa individual, privada, sea relevante, sea lo más importante, donde el Estado se reduzca en la lógica de Milei, que se declara, ¿cierto?, un liberal libertario o un anarcocapitalista. Mientras más pequeño el Estado, mejor. Esa es la lógica dentro del pensamiento libertario. Y eso, obviamente, como tú bien lo señalas, va a afectar claramente a importantes sectores de la sociedad argentina que tienen una vinculación enorme con el Estado, ¿ah? Funcionarios públicos, por ejemplo. Entonces, estos son los elementos que triunfaron ayer en Argentina. Yo creo que es importante recalcarle eso a los que nos están escuchando y viendo. Lo que triunfó ayer, lo que la ciudadanía apoyó en Argentina con un 55% de los votos, es una gran mayoría, son cambios radicales. Este es un candidato que no ocultó en su discurso qué es lo que quería hacer. Entonces, este es el gran desafío en este minuto para Argentina. La gran pregunta es cómo se va a hacer esto, cómo se va a lograr materializar estos cambios profundos. Sí, de todas maneras, profesor, ese va a ser el desafío. Yo creo que ahí es donde van a estar todas las miradas puestas, ¿no? En, bueno, ya, ahora cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Porque el discurso es potente, ¿no? Pero como dicen por ahí, en la cancha se ven los gallos. Y con respecto también a lo que pasa en materia internacional, bueno, Donald Trump también emitió declaraciones en cuanto a lo que pasó en Argentina. De hecho, les invitó a hacer Argentina grande otra vez, haciendo alusión a lo que él siempre señala con Make America Great Again, hagamos América grande otra vez. Ahí debería decir Norteamérica o Estados Unidos también, esa costumbre que tienen los estadounidenses de hablar de América y referirse únicamente a ellos. No, pues, América somos todos. Y también desde Chile, ojo con Franco Parisi, porque por supuesto el presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo palabras para felicitar al presidente electo Javier Milei, pero también a reconocer la dignidad, dicen, la derrota de Sergio Massa. Pero Franco Parisi, que fue candidato a la presidencia desde el extranjero, recordémoslo, ¿cierto? No podía venir a nuestro país. En su Instagram personal, al menos sus últimas 10 publicaciones, no una, no dos, las últimas 10 publicaciones en su feed de sus redes sociales son dedicadas al presidente electo Javier Milei. O sea, ahí tenemos un match. Claramente. Entonces, presidente Piñera también dio declaraciones ayer en Twitter. Lo felicitó, ¿cierto?, a través de Twitter, pero acá tenemos una manifestación prácticamente casi de fan, ¿no? Podemos ver ahí a un fan del presidente electo de Argentina por parte de París. Y preguntarle un poco eso, profe, cómo se refleja, cuál es el espejo en Chile de las posturas de Javier Milei. ¿Es Franco Parisi o es otro de las figuras, ¿cierto?, que circula como posible candidato a la presidencia en nuestro país? Sí, claro, el triunfo de Milei en Argentina, la sociedad argentina es muy importante dentro de la cultura política latinoamericana. Yo creo que eso es lo primero que hay que poner en valor. El simbolismo del triunfo de Milei, porque el simbolismo es primero la derrota de una forma de entender la política y de un sistema político controlado, ¿cierto?, los últimos prácticamente 25 años por el peronismo kirchnerista, que es de esencia izquierda, ¿ah? Es un peronismo de izquierda. Por lo tanto, ¿cierto?, de la mano de lo que en el día de hoy se llama el socialismo del siglo XXI. Entonces, la lectura que se hace del triunfo de Milei o de la derrota, ¿cierto?, del peronismo kirchnerista es también es una lectura internacional, en el sentido, ¿cierto?, que las ideas que representa Milei, ideas liberales y de un liberalismo, ¿cierto?, muy, ¿cierto?, radical en términos de sus postulados, claro,
ciertos personajes del ámbito de la cultura americana, Trump, Bolsonaro, qué sé yo, en el caso de Chile, ¿cierto? Lo que tú señalas, París y otros, lo ven como el triunfo de esta pugna ideológica que se está viviendo actualmente en la política latinoamericana, ¿cierto? Una visión de la mano del socialismo, un socialismo del siglo XXI, pero socialismo al fin, o el triunfo de las ideas liberales. Entonces, es un campo de batalla en ese sentido lo que ha ocurrido en Argentina y es una batalla que se ha ganado. Entonces, en ese sentido, primero hay que verlo con ese contexto global. Y segundo, para el caso de Chile, yo creo que es muy importante tener claro que nuestro cierto principal eh, digamos, socio en términos de vecindad es Argentina. Para nosotros es esencial que las relaciones con Argentina sean siempre relaciones en el mejor pie posible, independiente de los vaivenes políticos en cada país. Naturalmente, cuando en un país y en el otro los gobernantes son de signo político distinto, no tenemos una relación muy fluida en términos, ¿cierto?, personales y políticos, pero se mantiene una lógica que es clave para Chile en sus relaciones internacionales y para Argentina también, que debemos cultivar y mantener el buen pie de las relaciones entre ambos estados, entre ambas naciones. Eso es clave. Los vínculos con Argentina son muy importantes, son históricos, son económicos, son sociales, son culturales, son territoriales incluso. Las regiones, ¿cierto? Las provincias argentinas tienen una vida propia con ciertas regiones de Chile, en el norte, en el sur. Entonces, eso hay que entenderlo. Independiente del cariz político, hay ahí un objetivo superior. Y tiene que estar muy claro en ambos gobiernos. Sí, claro. Bueno, sabemos que hay relaciones comerciales, por supuesto, pero que muchas de las empresas que se han instalado en Argentina han vuelto o han cerrado precisamente por la situación económica en la que está Argentina finalmente, pero hay una relación importante ahí. Profesor, preguntarle por las realidades también, porque siempre es bueno, bueno, siempre va a depender de con quién nos comparemos finalmente, si estamos bien o estamos mal. Pero cuando uno ve situaciones así, uno dice, chuta, estamos bien, finalmente, mucho que mejorar, pero estamos bien. Con un servicio electoral que funciona espectacular en nuestro país, autónomo, que no daría pie a lo que pasó, lo que conversábamos al principio con Massa precisamente, y antes de cualquier información oficial, él ya se daba por perdedor. A un ministro del gobierno actual postulándose a una candidatura. Lo hemos visto con senadores, con diputados acá en nuestro país, pero no sé si un ministro podrá en ejercicio postular días antes de una, o continuar en una carrera presidencial manteniéndose en el gobierno. Por eso que hoy día criticamos mucho, pero ¿cómo? Se van un año antes, dejan votados los puestos, finalmente la gente votó por ellos, pero para que no se dé esta situación. Y preguntarle también por este rol del Estado, finalmente, porque hoy día en nuestro país estamos en esta discusión de cuál es el rol del Estado. Estamos viendo los extremos, países que fueron muy papá-Estado, que hoy día se están pasando a lo mediano, si se quiere, otros que se han pasado en los dos extremos y se han dado cuenta de que finalmente este equilibrio entre lo privado y lo público debe darse, y es un poquito en el pie donde estamos nosotros en Chile, y algunos lo quieren llevar para estos extremos. ¿Cómo se analiza eso también desde los vecinos? Claro, lo que pasa es que ahí la realidad argentina histórica es clave para entender un poco esta posición, ¿cierto?, crítica que, ¿cierto?, la ciudadanía ha manifestado con respecto a cómo se ve el rol del Estado en la sociedad argentina. Es, desde los años 40, con Perón, el Estado se transformó en el gran padre de los argentinos, ¿ah? El Estado era el que, ¿cierto?, intervenía, generaba las condiciones materiales, económicas, ¿cierto?, las políticas sociales, el asistencialismo, el proteccionismo, etcétera, etcétera. Ese es un fenómeno, estamos hablando de más de 70 años. Entonces, claro, este fenómeno que ocurre en Argentina ayer, tiene que ver con la lectura que hace la sociedad argentina de ese fenómeno que finalmente trajo aparejado situaciones como, uno, ¿cierto?, una crisis económica profunda, radicalmente profunda. Este es el momento donde la economía argentina está en el peor momento, ¿cierto?, de por lo menos, me atrevería a decir, desde la crisis del año 30, imagínate. Entonces, es una advertencia
y por tanto le significa a la población hacer una lectura muy crítica del Estado en términos de un Estado que gasta más de lo que tiene, un Estado, ¿cierto?, que es un elefante blanco, un Estado que no es capaz de hacerse cargo de sus compromisos financieros, un Estado que no ha dado respuesta, a pesar de ese tremendo tamaño, no ha dado respuesta a los males de la sociedad. O sea, un 40 y tanto por ciento de pobreza. O sea, ¿de qué estado estamos hablando? Esa es la lectura que hace el argentino. ¿Ha cumplido su rol? Evidentemente, no. Entonces, claro, ahí está la otra perspectiva, ¿cierto? También extrema. Lo menos, lo menos Estado posible. Claro. Entonces, mientras menos Estado, más eficiente un Estado pequeño, un Estado que cumpla una función particular específica, dar garantías mínimas y que el resto vaya de la mano, ¿cierto?, de el libre desarrollo de las fuerzas, ¿cierto?, del mercado, como es la lógica, ¿cierto?, que plantea Milei, de la iniciativa individual, de los derechos individuales de las personas, de esa libertad. Ese es el discurso, ¿cierto?, al otro extremo. Evidentemente, en sociedades como las latinoamericanas, el Estado es un actor relevante. Eso no lo podemos desconocer. Y esta es la gran discusión. ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Cierto? ¿Cuál es el punto adecuado para garantizar, por un lado, un Estado que no termine comiéndose a la sociedad, que es lo que ocurre en Argentina, pero también un Estado que dé esas garantías que en una sociedad organizada tiene que tener el Estado? Si no, viviríamos en una sociedad evidentemente libertaria anárquica. O sea, la anarquía es la no existencia de Estado. Eso es anarquía. ¿Mm? Entonces, ese es el debate, ¿cierto? Pero naturalmente la situación de Argentina, ¿cierto?, pasó de un extremo, del Estado todopoderoso, a un proyecto que plantea un discurso donde el Estado debe reducirse. Sí, de todas maneras, profe, bueno, es súper importante hacer estos análisis, pero aquí la última palabra la tuvieron y la deben tener justamente los pueblos, en este caso, argentinos. Fueron ellos los que eligieron, ¿cierto?, que acudieron a votar en masa también con bastante participación. Siempre es menos de la que se quisiera, porque siempre hay personas que se restan, pero aquí, como usted decía al principio también, la mayoría fue indiscutida, o sea, 55 como fracción, casi 56% de los votos fueron para Javier Milei, y desde esta vereda, humildemente, desearles todo el éxito del mundo, porque finalmente también están viviendo una situación tan compleja. Lo están pasando muy mal en el día a día, en términos económicos, para ellos es muy complejo, así que todo el éxito del mundo, ojalá les vaya muy bien, ojalá se recupere la situación, sobre todo en materia económica, porque nadie quiere ver cómo los vecinos, ni tampoco mucho menos uno mismo, lo pase así de mal con respecto al bolsillo de la familia. Finalmente, profesor, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Estaremos atentos a lo que sucede en Argentina. De todas maneras. Y nosotros atentos a lo que está pasando en nuestro país,